Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de espacios, de capítulos en los que hablamos acerca de la tecnología, de la era digital y hoy específicamente de cómo cerrar algunas brechas sociales desde ciertas tecnologías, desde ciertos espacios y componentes de los que más adelante vamos a estar hablando, por supuesto, de la mano de tres empresas muy importantes aliadas de la Unión Europea que hoy nos acompañan y con Alberto Menghini, quien también nos va a estar acompañando y liderando este panel. Muchas gracias, Manuela. Yo soy Alberto Menghini, jefe de alianzas de la Unión Europea en Colombia. Y efectivamente, pues hoy, Manuela, hemos traído aquí a esta conversación tres empresas muy importantes y que proporcionan un servicio clave para el futuro digital de Colombia. Aquí traemos tres empresas europeas que lo que hacen es proporcionar conectividad a través de los satélites. Sabemos que Colombia es un país muy extenso, un país muy difícil de conectar y que la conectividad satelital pues, puede dar muchas respuestas en tiempos razonablemente rápidos y diría yo también de forma cada vez más accesible. Entonces, pues vamos a presentarles los tres panelistas que tenemos hoy, empezando por Víctor Ariza, quien es director de ventas para Latinoamérica de CES, una empresa luxemburguesa de datos satelitales. Correcto. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Feliz de compartir aquí con ustedes el día de hoy nuestras experiencias y cómo hacer parte de un ecosistema tan interesante como el de la Unión Europea nos ha permitido cambiar vidas en diferentes partes del mundo y aquí en Colombia particularmente. Gabriela Serrano también es directora regional de ventas en Eutelsat. Eutelsat es otra empresa europea muy importante en temas de conectividad satelital. Vale, muchas gracias Alberto por generar estos espacios, por unirnos, por buscar que a través de los satélites podamos cada vez más aportar a la conectividad, pues no solo globalmente, sino en Colombia. Y last but not least, Leonardo Domínguez, Leo, director comercial gobierno para LATAM en Hispasat, parte del grupo Indra. Gracias, Alberto. Un honor, un placer estar acá con amigos y con gente cercana de la industria. Sí, Hispasat, Grupo Indra últimamente, muy presente en Colombia desde hace varios años. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo, Manuela, creo que como estas empresas operan satélites que están ahí en el espacio, pero estas empresas también están muy bien arraigadas en el terreno porque pues dan un servicio fundamental que es la conectividad, que es un habilitador de muchos de los servicios que se necesitan para la transformación digital. Y también creo que aquí tenemos tres empresas que tienen una presencia muy fuerte en Colombia y que posiblemente muchos de los que nos acompañan hoy no conocen a profundidad, con lo cual me gustaría hacer una pequeña ronda, empezando por Víctor, para que nos cuenten un poco qué hace CES en Colombia. Gracias, Alberto. Claro que sí. CES, Sociedad Europea de Satélites, es una compañía de más de 40 años en el mercado que a lo largo de su historia ha logrado integrar otro tipo de compañías, lo cual le ha permitido crear una experiencia importante y un portafolio que ha permitido a lo largo del tiempo crear o escenarios en los cuales las compañías generan unos escenarios de competitividad bastante importantes, los gobiernos tienen la posibilidad de expandir sus impactos sociales y aquí en Colombia pues no somos ajenos a ello, hemos venido haciendo inversiones importantes porque creemos que la ubicación del país, su marco regulatorio, permite de alguna manera generar infraestructura para poder servir no solo al país, sino otras regiones aquí alrededor, digamos, de Sudamérica, ¿no? Entonces, eso es una compañía de servicios satelitales
que cree en el concepto de multiórbita para poder de alguna manera sacar mejor provecho de todos los activos espaciales y de esa manera llevar los mejores beneficios a las comunidades. Y muy concretamente sobre Colombia, ¿ustedes qué tipo de cobertura tienen? ¿Con quién trabajan? ¿Qué tipo de actividad tienen en este momento? Tal vez eso, digamos, el consumidor final posiblemente no lo ve, pero es importante pues tener Correcto. conciencia de lo que Así están es, haciendo. así es, Alberto. En Colombia tenemos una presencia importante desde hace muchos años atrás, bajo un concepto, como les mencionaba, de multiórbita, en el cual podemos dar servicios para diferentes verticales del mercado. Colaboramos aquí muy estrechamente de servicio con compañías operadoras de telefonía móvil, por ejemplo, los cuales, pues, a través del servicio que prestamos nosotros, expanden su conectividad a lugares donde normalmente es muy complejo llegar con medios terrestres tradicionales, ¿no? También hacemos colaboración, digamos, no solamente con clientes, sino también con compañías del mismo sector. Entonces, por ejemplo, con el caso de Hispasat, incluso de Eutelsat, tenemos colaboraciones especiales para complementarnos y de esa manera la unión de fuerzas entre las compañías nos permite llegar a soluciones pues mucho más acertadas, que es algo que venimos replicando no solamente aquí en Colombia, sino en otras partes de la región. Muchas gracias, Víctor. Y Gabriela, entonces, lo que entiendo de lo que nos dice Víctor es que a veces uno puede que esté accediendo a una red de datos, por ejemplo, a través de un operador, a través del celular, y posiblemente sin saberlo, esos datos se están pasando a través de los satélites. Ustedes... Es correcto, como Eutelsat, tenemos también más de 40 años en experiencia dentro de la operación de los satélites y como lo dices, digamos que es un activo que permanece alrededor de la Tierra en general. Nosotros como Eutelsat servimos a través de dos tipos de satélites, a través de satélites, digamos que geoestacionarios que son los más alejados de la Tierra y también de una constelación en órbita baja. ¿Eso qué nos permite? Nos permite poder adaptarnos a diferentes tipos de negocio. Entonces, por ejemplo, puede ser, tú estás llamando en una población que es muy alejada y a través de los operadores móviles, ellos utilizan o integran parte de nuestro servicio para dar la cobertura. No solo hablamos de celulares, también puede ser escuelas, centros de salud, digamos, hay diversas verticales y toda la parte empresarial también es, digamos que una gran vertical de este tipo de negocios a nivel satelital. Nosotros en particular como Eutelsat, digamos que estamos de manera indirecta en el mercado y lo hacemos siempre o llegamos a los usuarios a través de aliados estratégicos de negocio en cada país, incluyendo Colombia. Entonces, esto, para explicárselo a nuestro público, un satélite geoestacionario es un satélite, si bien entiendo, que siempre permanece en la misma posición y que revuelve, pero siempre se queda en la misma posición respecto a la Tierra, mientras que un satélite de órbita baja se va moviendo. Sí, se clasifican principalmente por la distancia a la que se encuentran de la Tierra. Los satélites geoestacionarios se encuentran a 36.000 kilómetros de distancia. Eso hace que, como tú dices, puedan mantenerse quietos aparentemente a pesar de que la Tierra gire, porque giran al mismo tiempo. Y los satélites de órbita baja, al estar mucho más cerca, te hablo de desde 800 hasta 2.000 kilómetros de distancia de la Tierra, pues tienen un movimiento constante y se necesitan cientos de satélites para poder tener una cobertura continua. Esa es la gran diferencia. Con un solo satélite geoestacionario, tú puedes atender, no sé, todas las Américas. Pero, en cambio, para una solución de órbita baja, no sé, nosotros en particular tenemos en órbita más de 600 satélites operativos en este momento. O sea, 600 satélites, Gira. Manuela, que van dando órbitas alrededor de la Tierra y que uno, en muchos casos, sin saberlo, sus comunicaciones, sus accesos pasan por ahí. De acuerdo, de hecho me quedaba pensando ahora que escuchaba a Gabriela y creo que damos por sentado cómo funciona y tener la conectividad a la mano y tener como esa eficiencia de las redes y desconocemos un montón lo que hay detrás. Principalmente, en mi caso, hablo porque
cuando hablo de conectividad o de una red o del Wi-Fi o de la señal, hablo de una red terrestre, ¿sí? Ujú. Y hoy entonces vamos a abrir esa oportunidad para que la gente también conozca cómo funcionan los satélites y cómo funciona esta herramienta que cada vez avanza más y pues que tiene muchísimas empresas y muchas personas detrás de esto. Es correcto. Y el otro dato impresionante es que nos están hablando de presencia de más de 40 años. O sea, uno piensa en esto y piensa en algo súper nuevo como de la tecnología, pero resulta pues que ya se lleva un buen rato Un trabajo. trabajando el tema y se puede contar con empresas pues que ya le llevan décadas apostándole, dándole un servicio a Colombia y un servicio pues que se va mejorando y potenciando. Leo, Cuéntame. Hispasat, ¿en qué está? Bueno, Hispasat tal vez es el operador más interesante en este momento en la mesa. Llevamos muchos años operando en la región, ¿no? Hispasat se ha transformado en los últimos años. Fuimos el primer operador satelital a abrir sucursal en Colombia. Yo me mudé a este hermoso país para abrir esa sucursal. Y hoy somos el operador con más presencia en el país. Tenemos más de 150 personas trabajando en Colombia para conectar a los no conectados. Y lo que decían, ¿no? La conectividad y los satélites están más allá de lo que es la brecha digital. Nosotros estamos en el GPS, en la observación de la Tierra, en diversidad de soluciones que necesitan sí o sí una operación satelital. Entonces, hay un cool factor de la industria satelital en los últimos años, pero somos aquí en la mesa empresas que ya llevan décadas conectando lo no conectado y garantizando servicios tan sensibles como el GPS, por ejemplo. No, yo sin GPS no llego a ningún lado, Sí, me sí. decís, a ningún lado. No, yo en Bogotá sin Waze. Sin Waze. mapa no Sí, llego sí. ni Es a la correcto. casa. Es correcto. No, y un tema interesante creo es el hecho de que, pues, el tema de qué tan accesible es la conectividad satelital. O sea, yo entiendo y por experiencia profesional, pues he trabajado en el pasado con sistemas de conectividad satelital en respuesta a emergencias, pero según entiendo, según lo que nos han estado comentando, esta conectividad es cada vez tiene más cobertura y es más accesible, ¿cierto? También a nivel de costos, cómo es la dinámica del sector y sobre todo cómo esto le afecta a Colombia, que Colombia es un país muy difícil a nivel de poder llevar la conectividad a lugares que son muy remotos y con una densidad habitativa también muy limitada. Ujú. No sé, los compañeros me van a poder complementar. Había siempre un dicho que el satélite era caro, que las soluciones satelitales eran siempre caras. Primero de todo, tenemos que entender que es caro. En una comunidad que no tiene nada, llegar con algo que les da conectividad, el valor es intangible, ¿no? Y la tecnología avanzó mucho en los últimos años, muchísimo, tanto la tecnología en órbita como la tecnología en tierra, y hoy podemos decir que las soluciones satelitales le hacen frente a cualquier tecnología, se complementa con cualquier otra tecnología y para entornos de defensa, por ejemplo, es fundamental. Y ahí no tenemos que mirar solo precio, tenemos que mirar la garantía, la disponibilidad y la prestación que exige un sistema de defensa, por ejemplo. Sí, correcto. Claro, y ahí entonces hay dos temas que ha tocado Leo que me parecen muy interesantes. Uno, el costo. Costo, claro, todo tiene un costo, pero no es que llegar a un lugar muy apartado con una población muy, muy chiquita también es muy caro y muy complicado. Y segundo, también hay el tema de soberanía de datos. Entonces, me gustaría si Víctor puede un Por poco... supuesto. Claro, mira, el costo de prestar este tipo de servicio no tiene que verse solo en términos, digamos, de lo que significa en dinero
habilitar un sitio. El valor de la conectividad, digamos, se puede monetizar de diferentes formas, haciendo que muchas veces incluso el escenario sea sin costo, porque los beneficios se pueden monetizar no solamente pagando, digamos, dinero en la mesa, sino haciendo otro tipo de figuras financieras. El gran valor de este tipo de solución está dado en que se puede llegar a cualquier lugar del mundo, del país, sin limitación geográfica, lo cual no hace un medio terrestre hoy por hoy, o si lo hace con unos esfuerzos financieros o inversión muy altos. Y lo segundo, el tiempo de despliegue. Esto es fundamental dentro de la ecuación. Para casos como las emergencias que nos están atañando durante estos días, llegar de manera inmediata a los sitios, habilitar la primera línea de respuesta ante una crisis, darle con la oportunidad a las personas que se conecten para saber que están bien, digamos, sus familiares, eso no tiene precio. Entonces, desde esa perspectiva, la conectividad satelital hace una diferencia significativa versus las alternativas de conectividad tradicional, pero además, más que reemplazarlas, lo que permita es también complementarlas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la telefonía móvil, donde todas las personas tenemos hoy en día al menos un dispositivo móvil, lograr llegar con una solución que no dependa de cables, de fibras ópticas, para poder habilitar la telefonía rural o móvil en cualquier sitio, digamos, rural o subrural, eso es algo de las cosas que más agrega valor, digamos, dentro de este tipo de servicio, ¿no? Entonces, la conectividad per se, más que cuánto cuesta, es qué valor trae a la comunidad, y de esa manera ya se empiezan a encontrar mecanismos de cómo monetizar esto. Sí, y también hay una temática que es específica de Colombia, no solamente de Colombia, pero muchas veces se ha escuchado también el caso de grupos armados, por ejemplo, que utilizan el arma de cortar acceso a través de cables para cortar el acceso a datos por parte de población. Y esto me imagino que es un tema que el satélite en larga medida es mucho más difícil, a no ser que lleguen a bajarte un satélite. Claro, sí, definitivamente, digamos, la misma solución en su arquitectura natural genera ciertas garantías y ciertas contingencias frente a escenarios como el que tú planteas de violencia, vandalismo, etcétera, pero también, por ejemplo, pasa en el caso de los fenómenos naturales. Entonces, cuando tenemos avalanchas o cuando tenemos, por ejemplo, movimientos telúricos, también hay una vulnerabilidad importante de las redes terrestres para que hayan rupturas, y ahí el satélite juega un papel fundamental. Podemos habilitar escenarios desde un teléfono móvil, y ahora, digamos, con las inversiones que sí se está haciendo, donde el Direct-to-Device se vuelve importante para que un teléfono se conecte directamente al satélite y pueda generar, por ejemplo, mensajes de SOS, hasta sitios en los cuales podemos habilitar gigabits por segundo, como si lleváramos un cable de fibra óptica, ¿no? Con toda esa cantidad de capacidad gracias a la constelación, digamos, MEO que tenemos, ¿no? Entonces, los escenarios y los casos de uso no se limitan, digamos, a las antenas tradicionales pequeñas, sino también estamos hablando de otro tipo de solución, ¿no? Que dependiendo, pues, de su naturaleza puede ser atendida de diferentes formas. Y ahí, Gabriela, un tema, pues, que en estas conversaciones, pues, surge de forma muy clara, es el hecho de que en los años la conectividad ha pasado de ser un lujo a ser un derecho, ¿no? Y entonces también a día de hoy creo que todos tengamos claro que sin conectividad va a ser muy difícil, por ejemplo, tener acceso a la educación o A la salud, a servicios de salud, al ejercicio de derechos básicos incluso. Entonces, ustedes en esta construcción y con esta doble constelación que tienen, ¿cómo se están posicionando? Claro, mira, justo lo que veníamos hablando, no solo ha evolucionado la tecnología, sino también los modelos de negocio que se construyen para llegar a cada una de las verticales. Entonces, lo hablabas perfectamente, no es lo mismo llegar a un colegio o a una escuela rural que, por ejemplo, poner un servicio para la registraduría o para, no sé, el banco, o para la señora que quiere hacer crecer su negocio en un pueblo que pues nunca ha tenido acceso. Entonces, partiendo de la base que la conectividad es como el camino, se han venido desarrollando modelos de negocio en los cuales uno podría decir
esta constelación es la más fácil, la más rápida, me voy por este y con este modelo de negocio. Y otros modelos de negocio en los que incluso, por ejemplo, se hacen pago por uso, se mezclan órbitas, se hacen soluciones híbridas, se colocan soluciones de backup. Entonces, no solo evoluciona la tecnología, sino también evoluciona la manera de brindar el servicio. Y para mí, digamos que concuerdo con algunas de las palabras de Víctor, y es que es más importante entender el valor agregado que simplemente hablar de un acceso a Internet, ¿sí? Porque estamos acostumbrados, como tenemos en la ciudad tantísima disponibilidad de ancho de banda, entonces muchas veces lo que tú recibes es que quiero cientos de megas. Y muchas veces vale más, por ejemplo, una aplicación para un desarrollo estudiantil o educacional que tener cientos de megas. Entonces, hoy se volvió un commodity solamente la conectividad, y si no la prestas con un verdadero proyecto y un valor agregado, para mí pierde todo el sentido. Rescatando un poco esas palabras del valor agregado, que se traduce un poco también como ese valor sentimental de cómo está geográficamente posicionado nuestro país y que no llega la conectividad fácilmente a ciertas áreas. Por ejemplo, Leonardo, ustedes que han trabajado en proyectos rurales, ¿qué es eso que queda después de conectar a una comunidad? Es decir, no es solo poner y llegar y poner una antena, llegar y poner un satélite, sino lo que queda después y que han aprendido en estos años haciendo ese trabajo. Buena pregunta, Manuela, la verdad. Eh, mm, de hecho, un tema, yo me mudo a Colombia por un proyecto del gobierno colombiano que era llevar conectividad a las zonas apartadas, un proyecto que llevaba conectividad a escuelas. Es interesante porque, como decía Gabriela, el intangible es que la gente se apodere de esa tecnología, entienda que esa tecnología le trae otros beneficios a su comunidad. Nosotros tenemos un caso súper interesante en uno de los puntos donde entregamos internet, que una señora producía panes caseros y su nieta, que iba al punto digital, aprendió que lo podría comercializar en línea y empezó a vender esos panes en línea. De hecho, la trajimos a Bogotá para que entregue el pan que se había encomendado desde Bogotá, que lo entregue. Esa persona también la hemos llevado a Madrid como mensaje de la potencia de la conectividad, la transformación que hay por detrás. Si la gente se apodera y entiende el valor intangible, que eso le puede cambiar la vida para estudiar, para desplazarse, para tener acceso a medicina, para tener acceso, como decías, Alberto, a sus condiciones mínimas de como ser humano. Entonces, si dejamos un poquito todo el cool factor, que a veces es un poco aburrido, y nos vamos a cambiar la vida de las personas en los territorios. Ese proyecto a mí me ha dejado conocer toda Colombia y conocer que la diferencia entre la capital y las necesidades en el Chocó, en el Vaupés, son muy diferentes. Las prioridades que uno tiene no son iguales en cada departamento y no son iguales en cada ciudad. Y también quería agregar sobre este punto que justamente la conectividad es un factor necesario, pero no suficiente para esta transformación. Con las empresas que tenemos hoy aquí, por ejemplo, estamos financiando unos pilotos de conectividad de comunidades que nunca habían tenido conectividad anteriormente o que tenían que desplazarse kilómetros para acceder a conectividad. Y entonces hay un factor conectividad que es el habilitante, y después hay todo un tejido que se puede construir, que son capacidades después de desplegar la red local, el acceso, cómo acceder a unos usos productivos de la conectividad. Y creo que esto va a ser el gran tema de este Andicom 2026 y de esta legislatura que está arrancando aquí en Colombia. Entonces, aquí tenemos a 3 empresas que están en el territorio, que han estado en Colombia desde hace muchos años, que, como nos han explicado, tienen ya inversiones, pero un potencial enorme de poder hacer más. Y me gustaría hacer una
pequeña ronda con cada uno de ustedes y pensar, a ver, en lo que viene, en los años que vienen, ¿qué es lo que Colombia debería hacer? El ejecutivo, el legislativo, el sector privado, ¿cuáles son estas propuestas que deberíamos llevar para que este despliegue, ustedes llegan, si bien entiendo, a todos los rincones de Colombia? ¿Qué es lo que toca hacer en este momento? Empezando por Gabriel. Mira, yo creo que para mí lo principal sería primero generar más espacios como estos, en donde puedan estar diferentes actores del desarrollo en Colombia. Sin lugar a dudas, el gobierno como primer, digamos que actor, pienso que su función en este momento es dar las prioridades, marcarnos la pauta con respecto a hacia qué puntos quiere generar el foco. Y el marco regulatorio. Creo que son dos puntos vitales del gobierno. Después está toda la parte de la inversión privada y, digamos, las empresas como nosotros para poder estructurar. Yo soy fiel creyente de que no hay proyectos para un único proveedor y menos cuando queremos atacar un nicho tan grande como lo es la brecha digital en nuestro país. Entonces, pienso que debemos estar, digamos que desde diferentes aspectos como empresas privadas. Y la parte de financiamiento, sin lugar a dudas, pues ustedes más que nadie la conocen como todo el desarrollo de la Unión Europea, la inversión extranjera. Deberíamos estar todos en la misma mesa, una vez marcadas las pautas y las prioridades para trabajar en proyectos específicos. Ahora, no nos vamos a inventar los proyectos. Colombia tiene necesidades que en otras partes del mundo han sido cubiertas. Si bien no son exactamente las mismas necesidades ni las mismas posibilidades de llegar, pues si funcionó en otro lugar, pues podemos adaptarlo a nuestro país. Entonces, para mí ese sería como el camino correcto, marcando muy bien los tiempos, porque a veces se nos van, digamos que en las primeras partes de los proyectos, las estructuraciones, quién sí, quién no. 2 o 3 proyectos, no se trata de mucho, se trata de hacer pocos, generar impacto y darle como fluidez a este tipo de proyectos. Esa es como mi reflexión. Entonces, Gabriela, yo destaco de lo que tú dices, que tú ves el vaso medio lleno, Sí, siempre. que lo que es importante es, pues, hacer, Ejecutar. o sea, pensarlo, pero no pensarlo demasiado. Lo que toca hacer ya está claro, que los satélites están Sí, en el espacio, pero que es aquí en el terreno donde toca trabajar y poner las condiciones para aprovecharlos. Sí, y pensar en el impacto y el valor agregado. No somos solo los satélites, o sea, yo puedo tener los satélites y irte a poner la antena, pero si no existe realmente una sostenibilidad, una función y un objetivo de esa antena, te aseguro que como ha pasado en muchos otros casos, no solo en nuestro país, en toda Latinoamérica, se acaban los gobiernos, se acaban los proyectos y las comunidades vuelven a lo mismo. Eso es un aspecto que duele mucho cuando se ven en algunos sitios de proyectos las antenas acumulándose y podriéndose ahí. Realmente triste. esperamos que esto sea una cosa del pasado. Correcto. Tú, Víctor, ¿cómo lo ves? Mira, gracias, Alberto. Yo creo que la visión tiene que ser de largo plazo y debe fundamentarse, primero que todo, en hacer que la regulación sea atractiva para poder generar nuevos desarrollos y nuevas inversiones en el país, ¿cierto? Eso es fundamental y eso va desde crear un marco regulatorio amigable con este tipo de solución, revisar la parte impositiva, que en muchos casos se está volviendo limitante para poder estimular el crecimiento de este tipo de soluciones. Después hay que considerar que el gobierno genera los proyectos ancla. Entonces esto es algo así como cuando llegó la energía a los primeros lugares. Al principio la energía la llevaba los gobiernos como un mecanismo de desarrollo de la región. Y después de esto es que ya empieza a haber una atracción alrededor de esto que crea ecosistemas que hacen sostenible todo el modelo. En el tema de la conectividad necesitamos un modelo muy semejante. Entonces es fundamental que el gobierno entienda que sin la intervención de ellos en los momentos tempranos es imposible que hacia al final podamos llegar con ese ideal de poder cubrir todo rincón del país, ¿no es cierto? Y lo tercero, que
no es menor, pero que es fundamental para poder sacar provecho a todos los elementos de conectividad que se deberían tener, es los temas de formación. Hay países que están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en la región Chile está haciendo cosas muy interesantes de hacer el gobierno con la academia, convenios que permitan crear dentro de sus currículos materias, incluso cursos dedicados a temas espaciales y satelitales. Y es por eso que ellos ya hablan de unos desarrollos que incluso la misma NASA toma para poder incorporar, digamos, en las misiones que se están mirando hacia adelante. Entonces, nosotros necesitamos entrar en esa ola y para eso es importante empezar a generar formación, capacitación, traer talento. Nosotros tenemos gente muy buena que está hoy haciendo cosas maravillosas fuera del país y deberían estar aquí en el país jalonando porque ese tipo de desarrollos se hagan aquí de manera local, ¿no? Entonces, por eso hablo de una visión de largo plazo que involucre varios frentes y donde definitivamente el gobierno tiene una participación muy importante como actor, digamos, generador de proyectos, y compañías como nosotros estamos súper dispuestos a acompañar ese proceso, colocando la experiencia que tenemos, la infraestructura que ya está, seguir haciendo inversiones en equipamiento, digamos, no solo en el espacio, sino en tierra para poder habilitar la conectividad de manera eficiente, ¿no? No, creo que tu pregunta es pertinente y lo que dice Víctor y lo que decía Gabriela hace todo el sentido. Yo primero tengo que pedir permiso, no soy colombiano, soy extranjero. La No se falencia... diría del No acento se diría. común. No se nota. Primero hay que entender que la regulación tiene que modernizarse, tiene que acompañar la velocidad de la tecnología y eso creo que falta no solo en Colombia y en algunos países. Lo segundo, y creo que va muy de la mano lo que dicen los compañeros, es que tenemos que mirar a las regiones. Como decíamos anteriormente, las necesidades son diferentes en Bogotá y son diferentes en el Vaupés. Entonces, creo que flexibilidad. Lo que pasa hoy es que el Estado le transfiere la carga de la inversión a un privado. Y el privado va a hacer la inversión donde va a tener retorno esa inversión. Tenemos que pensar más allá y el gobierno tiene que garantizar esos mecanismos. Mi carta a Papá Noel, a este nuevo gobierno, es que el gobierno garantice mejores condiciones a nosotros, operadores, que vamos a ir a las regiones, que tenemos que ir a las regiones. Nuestros operadores, nuestras empresas están dedicadas a conectar las regiones. Aunque complementamos obviamente redes en Bogotá y en todas las ciudades capitales, creo que el mayor reto está en las regiones. Y creo que habría muchas personas en Colombia que escuchando estas palabras probablemente no saben que la tecnología ya existiría en sus territorios para poder acceder datos y pues realmente yo lo que veo aquí es como un mango bajito, pues sabemos, no quiero pecar de exceso de simplificación, pero realmente la tecnología, la oferta está ahí, nos falta un poco esta acción coordinada entre instituciones, empresas privadas, y creo que pues el Andicom 2026 será una buena oportunidad con ustedes para sentarnos con todos los actores institucionales y articular bien esta propuesta. Además, a mí, bueno, de esto que dicen, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es, hablamos mucho de lo que hace falta, ¿sí? De cómo podemos articularnos mejor las empresas con el gobierno para traer eso que nos hace falta y ver hacia el futuro y hacia el largo plazo. Pero también está muy valioso porque en mi caso de verdad desconozco qué es lo que ya tenemos, qué es eso que a cada una de las empresas ya las hace fuertes, se sienten poderosos en ese sentido y es de este lado podemos empujar para mejorar la conectividad, para mejorar la infraestructura, para mejorar y tener cada vez más satélites, más conectividad hacia las zonas rurales e importantes donde todavía de pronto no se logra ese desarrollo. Entonces empiezo con Víctor para que nos responda en qué se siente fuerte. Gracias y súper interesante pregunta. Mira, SIS o CES es el operador satelital tradicional más grande, digamos, hoy por hoy. Tiene una flota satelital geoestacionaria compuesta de más de 100 satélites que le dan servicio a todo el globo. Y de esos 100 satélites, al menos 30 están sobre la región de las Américas, lo cual para nosotros garantiza una conectividad perfecta sobre el territorio colombiano. Después esto se complementa muy bien con nuestra
flota MEO, que es la constelación que está ubicada más o menos a 8.000 kilómetros, aprovechando aquí, digamos, las palabras académicas de Gaby. Y es interesante porque allí no necesitamos cientos de satélites. Allí con solo 6 satélites somos capaces de darle capacidad completa a todo el globo. Y la parte donde está Colombia es una parte privilegiada porque se cubre de muy buena manera al estar cerca al Ecuador. Entonces, ya tenemos por un lado la flota Geo con cientos de satélites, de eso está una constelación única en el mundo que solo tenemos nosotros, que nos permite dar servicios de muy alta velocidad y bajísima latencia para poder atender requerimientos, ¿no? Como rupturas de fibra, ese tipo de cosas. De hecho, a este tipo de solución se le denomina fibra en el espacio, ¿no es cierto? Y después, gracias a las alianzas que tenemos, complementamos muy bien con Leo para poder dar servicios específicos donde los casos de uso, digamos, son bien atendidos con este tipo de solución, ¿no? Entonces, las fortalezas nuestras pasan por tener el abanico más amplio posible en la industria satelital para poder atender cualquier tipo de requerimiento con estas alternativas, y después viene toda la infraestructura en tierra que se necesita tener, porque no basta con lanzar satélites al espacio. De hecho, estos no funcionan y no prestan ningún servicio si no hay algo en tierra que les permite, digamos, crear precisamente la conectividad. Entonces, aquí hemos venido haciendo inversiones tremendamente importantes, y no solamente aquí en Colombia, sino toda la región, para poder habilitar la conectividad y llegar al usuario con un servicio, digamos, de muy alta calidad, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de esas fortalezas. Y pues al ser una compañía global tenemos un know-how que nos permite aprender de diferentes partes del mundo, de lo que pasa, digamos, en los diferentes continentes, y traer ese tipo de experiencia y conocimiento para poder desarrollar aquí iniciativas. Y lo hemos hecho. Entonces, ha habido iniciativas como, por ejemplo, la ECF en México, ¿no es cierto?, donde hay un tipo de servicio que el gobierno viene, digamos, de alguna manera patrocinando, y nosotros participamos muy de cerca en la elaboración de ese tipo de proyecto, y hemos venido poniendo esta idea sobre la mesa en diferentes gobiernos, incluso acá, para que podamos tomar las mejores prácticas que se tienen de ese tipo de casos y aquí se puedan también desarrollar, ¿no? Entonces, está bien por ahí, ¿no? Esos son parte de esos valores agregados que hacen la diferencia entre operadores satelitales. Y Gabriela, por favor. Vale, como Eutelsat nosotros somos el único operador hoy que atiende a nivel global 2 constelaciones, la que hablamos de la órbita geoestacionaria y la órbita baja. Somos hoy el único operador que es dueño y digamos que del activo y de la infraestructura en tierra que necesitan estas constelaciones para poder entregar este tipo de soluciones. Nosotros, como se los decía hace un momento, parte del valor agregado que ponemos a disposición de las diferentes latitudes donde nos encontramos es que no vamos de manera directa al usuario final. Eso quiere decir que no encuentras Eutelsat en la mayoría de países como empresa prestadora de servicios hacia el usuario. Nos hemos enfocado mucho en las alianzas estratégicas, empresas como Hispasat, como CES y otras empresas, porque consideramos que este know-how y este desarrollo local hace verdaderamente exitoso que la solución sea sostenible en el tiempo y que vaya avanzando con respecto a las necesidades. Entonces, para mí, esa es una de las grandes diferencias de Eutelsat como compañía. Además que tampoco se vuelve juez y parte cuando hay que competir, ¿vale? Entonces, estamos un paso atrás digamos, de toda la solución, pero siempre aportando desde otro tipo de proyectos que hemos desarrollado. Brasil hoy, por ejemplo, tiene más de 1.600 servicios operando en órbita baja para proyectos de cierre de brecha digital principalmente. En Perú trabajamos un proyecto enfocado en la selva para más de 1.300 postas de salud. Entonces, todo esto hace que en geografías similares a la nuestra, en la cual hay grandes retos, no solo digamos de geografía, sino de tema de seguridad, de desplazamiento, de movilización de las personas, del equipamiento, pues hayan cosas que se pueden traer a la mesa y que fácilmente nos puedan servir como desarrollo. Y Leo, finalizo contigo y también agregando de pronto desde el desconocimiento, uno creería que compiten entre ustedes, ¿no? Pero incluso son aliados, son grandes amigos y hacen que todo esto pues sea posible en conjunto. Entonces también hablar un poco de eso. Sí, bueno, lo decía al principio, Hispasat
tal vez un rol o una estructura diferente a ellos y por eso tal vez lo decía al inicio un poco más interesante. Nosotros sí integramos soluciones, sí vamos a territorios, instalamos, operamos y mantenemos redes en cualquier tipo de satélites, en los nuestros o de terceros, en cualquier tipo de constelación. Estamos muy enfocados a la necesidad que tenga nuestro cliente. Si nuestro cliente tiene una necesidad específica, nosotros vamos a evaluar cuál es la mejor solución y le vamos a ofertar una solución a la medida, diseñada a la medida, ¿no? Desde el norte del continente hacia la Antártida, hoy damos servicios tanto para gobierno como para clientes particulares. Tenemos más de 4.000 celdas de backhaul celular en la región y somos hoy el líder en ese mercado. Nos complementamos muy bien, ¿sí? Somos empresas que interactuamos mucho entre nosotros. Hay un dato Eso curioso. suena un poco técnico para el público, celdas de backhaul celular. Sí, es un poco técnico. ¿Qué sería? Bueno, las celdas son la última milla de conectividad de un operador móvil. Digamos que un operador llega hasta un determinado punto y para extenderse algunos miles de kilómetros en esa conectividad, lo que usa es el satélite para dar cobertura en zonas apartadas. Hay un dato curioso, ambos han trabajado en Hispasat, entonces para que vean cómo las empresas nos complementamos. No, pues ahí creo, Manuel, hay una cosa muy interesante aquí en esta dinámica que se está dando en esta conversación, que es muy representativa del espíritu europeo también de hacer las cosas, en el sentido de que lo que estamos trayendo aquí a esta conversación y lo que estamos trayendo a Colombia no es una empresa estatal, ¿no? Una que lo haga todo y que la controlamos nosotros. Es en una economía de mercado, 3 empresas que compiten entre ellas como debe ser, con reglas claras y que vienen a Colombia y se proyectan en el mundo con una oferta que es complementaria. Es decir, se puede competir en el mercado, pero al mismo tiempo colaborar sobre temas que son fundamentales para darle un servicio y una oportunidad a nuestros países socios. Correcto. Aquí en particular hay una noticia que es de los últimos días, que las 3 empresas que tenemos aquí representadas han formado una iniciativa impulsada por los gobiernos europeos de formar lo que se llama IRIS². IRIS² es una alianza entre gobiernos y entre empresas para poder garantizar unas comunicaciones seguras a los gobiernos. Uh-huh. O sea, pasar por canales que no dependan de otras entidades y que garanticen cierto nivel de seguridad, porque todos sabemos que cuando nuestros datos pasan por, pues, fuera de las fronteras, pues eso inevitablemente expone a cierta vulnerabilidad. Entonces quisiera un poco que nos contaran qué es IRIS² y qué implicaciones podría tener en el inmediato o en el futuro respecto a cómo nos relacionamos con Colombia. Bueno, es un consorcio europeo fomentado obviamente por la Unión Europea y sus países miembros. Es una alternativa soberana a las comunicaciones seguras y resilientes, conformado por las 3 empresas, por Eutelsat, por SES y por Hispasat. Es una constelación multiórbita, va a tener diferentes niveles de satélites en diferentes alturas y que se va a complementar con capacidades, inclusive para Latinoamérica. Uh-huh. Uh-huh. Sí, vale la pena decir que este tipo de consorcio es el mejor ejemplo de la competencia que nosotros manejamos, como bien nos marcabas en la introducción al tema, ¿no? Aunque somos compañías que tienen también un propósito comercial y nos podemos ver como competidores, también tenemos espacios y escenarios en los cuales cooperamos, ¿no? Que de IRIS² es uno de estos, ¿no? Entonces, en el caso de CIES, como líder del consorcio, tenemos una confianza gigante de que este tipo de escenarios que estamos llevando en la Unión Europea se pueden replicar en otras partes del mundo, ¿no?
Entonces, parte del ejercicio que nosotros creemos que se puede desarrollar detrás de una solución como esta es poder llevar escenarios de soberanía de datos y soberanía de conectividad a los diferentes países. Y es un tema no menor, es decir, hoy en día hablar de soberanía en el ámbito de gobierno es fundamental. Entonces, Iris Square ejemplariza de manera perfecta de cómo es posible desarrollar un sistema de cooperación con todos los estándares, digamos, de seguridad, con todo el tema cuántico, digamos, hacia adelante, que es fundamental considerar en la ecuación para poder garantizar hacia adelante temas de defensa, temas de banca, temas donde la seguridad es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, esa es una apuesta que definitivamente creemos que nos va a dar la oportunidad de no solamente darle conectividad en esas características a la Unión Europea, sino también por el grado de cobertura que se está manejando, llevarla a otras partes del mundo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un proyecto puntual para Europa. La constelación, aunque va a servir principalmente a Europa, tiene también alcance global. Entonces, los mismos satélites que estamos usando allá y que giran, digamos, alrededor de la Tierra, y mientras que están pasando unos por Europa, otros están en la región de las Américas, ahí dan servicio con las características de seguridad y demás que estábamos hablando a otras regiones, ¿no? Como el caso de Colombia. Entonces, eso para nosotros significa Iris Square. Creo que otra de los puntos importantes a resaltar de este proyecto, que hoy es un proyecto ya cerrado, firmado a través de un consorcio, es que a pesar de que, como lo decíamos, podemos parecer ser competencia, creo que cuando las reglas del juego están claras y cuando cada cual tiene, digamos que, su punto a favor y se une desde esa parte del juego, poniendo lo mejor de cada uno, podemos lograr siempre cosas que hagan sentido. El proyecto empezó como, digamos que el conjunto de países de la Unión Europea decidieron hacer un proyecto de este nivel. Y nosotros como empresas europeas también buscamos lo mejor de cada uno para poder construir eso. Entonces, creo que en sí, desde que nació, es una apuesta a que juntos podemos tener mejores resultados a más largo plazo y con mucho mejores beneficios al servicio de la humanidad en general. Y lo que tú comentabas anteriormente, Gabriel, el tema de que, claro, una cosa es darle conectividad a Alberto porque se mire las redes sociales, otra cosa es ofrecerle un servicio de conectividad segura Las Fuerzas Armadas. al ejército, a la registraduría o a instituciones del Estado que necesitan inevitablemente unas garantías de seguridad más robustas. Como estamos cerrando, Manuela, quería pero terminar con una reflexión, ¿no? Porque si visto todo esto desde Colombia, evidentemente hemos hablado mucho de las oportunidades que la conectividad satelital tiene para Colombia, para acceder a estos servicios, etcétera. Me gusta resaltar nuevamente que todas vuestras empresas tienen una presencia estable aquí, están formando gente, están apostándole a Colombia. Y terminando con una provocación, yo en algún momento diría, pues sí, pero yo como Colombia en algún momento también quiero aprender de estas experiencias y empezar a desarrollar mi propia capacidad satelital. Eso es una perspectiva realista en un futuro inmediato, en un mediano plazo. ¿Ustedes cómo la ven? Es una realidad. Colombia hace algunos años entró en esa carrera. Hace algunos años Colombia viene pensando en tener su propia infraestructura satelital. No podemos olvidar que ya tiene satélites de observación operadas por la Fuerza Aeroespacial, ya tiene satélites, lo que no tiene son satélites de comunicación. Sí, yo creo que Colombia tiene una posición privilegiada en el ámbito estratégico porque tiene acceso al espacio desde el Ecuador, digamos así, son más fáciles los lanzamientos, no voy a entrar a mucho tecnicismo, pero sí, Colombia tiene unas ventajas competitivas muy interesantes que, de nuevo, extendiendo la carta a Papá Noel, este gobierno actual lo podría explorar. Yo creo que debería, no solo para tener su propio sistema satelital, si lo desea, pero también
fomentar la industria, como decía Víctor hace un momento, ¿no? Que la gente se capacite, que la industria no es solo el espacio, hay muchas cosas en tierra que se pueden hacer. Correcto. Yo Pues- pienso que en específico tengo una idea un poco, digamos que disruptiva o contraria, digamos, a lo que algunos podrían pensar, que Colombia debería tener un satélite propio. Yo siento que la unión es importante, el nivel de inversión que hay que hacer para lanzar algo que ya está y que otras empresas han hecho. Pienso que más bien se debería trabajar, como lo mencionaba Leo tal vez, en que se puede tener infraestructura terrena sirviéndose de inversiones que han hecho otros y garantizando los niveles de seguridad que se necesitan. O sea, utilizar Que los ya está. satélites, Que ya está. pero con estaciones de tierra en Colombia. Sí, es que, Correcto. mira, o sea, no es un secreto para nadie que hoy hay miles de satélites orbitando la Tierra y tienden a ser 100.000, 200.000, cada vez más. Entonces, hacer una inversión en eso, pienso que Colombia puede ser fuerte en ese ecosistema sin necesariamente tener que construir un proyecto de esa envergadura. Sí. Además, porque necesita tiempo, inversión, y yo creo que las soluciones deben ser, más bien, usemos lo que hay hoy, pongamos nuestra fuerza, digamos que no solo de dinero y de inversión, sino de personas, de sitios, de lugares, de geografías, de tantas otras cosas de las cuales podemos resaltar en nuestro país y no simplemente mirar a los activos. Creo Sí. que ya están, o sea, esa parte de la historia y de la tecnología creo que ya está resuelta como para entrar ahí. Yo, Sí, personalmente. y estoy por ahí, perdón, Leo, ahí por llevarle la contraria, pero aquí hay dos caminos, ¿no? O iniciamos desde cero a empezar a crear las habilidades suficientes para algún día tener nuestro propio satélite hecho acá, o me enfoco en apalancarme en lo que ya expertos como nosotros hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo y más bien creo un ecosistema en el cual saco provecho de toda esa conectividad, promuevo economías en las regiones, genero y habilito, digamos, a las personas en habilidades blandas que les permita sacar mejor provecho de todo este escenario de conectividad, ¿no? O sea, y al final, compañías como el mismo Hispasat, Eutelsat o nosotros CES, llevamos años trabajando en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Hemos desarrollado este tipo, digamos, de constelaciones que hoy en día tienen de alguna manera un mecanismo de sostenibilidad importante hacia adelante. Y si pensamos de que ahora un país quiere arrancar de ceros a crear esto, pues solo lanzar un solo satélite, pues ¿por qué no lo hemos hecho si es tan fácil? No lo es, definitivamente no lo es. Entonces yo creo que hay que pasar por sacar provecho de quienes lo hacen muy bien, hacer un apalancamiento ahí, crear ecosistemas que habiliten definitivamente el desarrollo de las regiones. Un dato no menor, el tema de la conectividad en grados, digamos, de impacto sobre la economía es súper fundamental. O sea, 10% de expansión de la conectividad, y aquí no hablo de solo satelital, de cualquier tipo de conectividad, genera inmediatamente entre 1 y 1.8% de impacto positivo en el PIB de cualquier país, de cualquier región, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, y es cómo sacamos provecho de todo esto que empresas como nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo, y más bien nos concentramos en la gente, en las regiones, para crear economías y ecosistemas productivos. Bueno, lastimosamente el tiempo es corto y se nos acaba, pero sin duda nos quedamos con las reflexiones de cómo esta herramienta se está convirtiendo y ya es para cada una de las empresas, por supuesto, para el país tan valiosa para lograr nuevas oportunidades dentro del el territorio colombiano. De verdad, es un espacio muy valioso. Me siento profundamente agradecida con ustedes por brindarnos este espacio, que esperamos que sean muchísimos más. Ante el sismo que se ha dado en estos días en Colombia y que ha afectado pues partes importantes del país, queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias y pues confirmar la voluntad, la disponibilidad de seguir apoyando a Colombia en la respuesta ante esta crisis, pero también
en el fortalecimiento de los sistemas para reducir los daños cuando este tipo de eventos se dan. Entonces, trabajar los sistemas de preparación, de alerta rápida y de respuesta para reducir las afectaciones. Sabemos pues que los temblores como los que se han dado aquí en Colombia son un evento natural que seguirán ocurriendo. Sabemos que fenómenos climáticos extremos que se dan naturalmente, pues se darán con mayor frecuencia a raíz del fenómeno del cambio climático. Entonces, nos gustaría aprovechar este espacio hoy y la presencia aquí de 3 importantes empresas para reflexionar un poco sobre también cómo desde el sector digital se puede pues dar soluciones para la preparación, la alerta temprana y la respuesta. Aquí quería mencionar rápidamente que a solicitud de las instituciones colombianas desde la Unión Europea se ha activado el sistema de mapeo rápido Copernicus. Este básicamente es un sistema que cuando se da este tipo de crisis utilizamos los satélites Copernicus, que son satélites de observación, para tomar fotografías en tiempo real y a través de estos satélites tratar de medir las afectaciones a las viviendas, a las infraestructuras y apoyar las operaciones de rescate y después de recuperación. Pero hoy contamos aquí con empresas europeas muy presentes en Colombia y que se dedican a proporcionar datos de conectividad satelital. Todos, Manuela, sabemos bien que cuando este tipo de evento ocurre, la primera reacción que tenemos es hacer una llamada, tratar de comunicarse con nuestros seres queridos, con los familiares, con los amigos, escuchar si están bien, qué le ha pasado. Entonces, a mí me gustaría pues hacer una pequeña ronda con nuestros invitados hoy para preguntarle principalmente 2 cosas. Uno, ¿qué están haciendo en esta crisis del sismo y cómo creen ustedes pues que Colombia podría aprender de esta experiencia y estar pues siempre mejor preparada en el futuro? Empezamos por Leo. Bueno, muy bien. Primero, mi más sentido pesar a todas las familias afectadas. Es un dolor muy grande pasar por una situación como esta. Bueno, el satélite tal vez sea la solución más rápida, más idónea y más disponible en este tipo de eventos. Nosotros ya estamos restableciendo comunicaciones en las regiones más afectadas. Hoy ya estamos desplegando algunos puntos en el Valle del Cauca, por ejemplo, y está toda nuestra corporación a disposición, tanto Hispasat como el Grupo Indra, a disposición de las comunidades afectadas. El satélite es fundamental. Como decías, el ejemplo que usaste es la gente quiere hablar con sus entes queridos, pero más allá, las instituciones que están al frente de la organización de este tipo de eventos, la Unidad de Emergencias, el Ministerio de Defensa, la propia Presidencia de la República, necesitan tener comunicaciones y en ese sentido también están los satélites listos para cooperar. No podemos dejar de mencionar también que para la ocurrencia del niño, el niño 2.0 que se avecina próximamente, el satélite también puede tener un rol fundamental. Detección temprana de incendios, identificación como decís, de observación de la Tierra de puntos críticos. Entonces, nos complementamos muy bien en comunicaciones y en observación y tenemos toda esa capacidad a disposición inmediatamente. Vale. Gabriela. Como Eutelsat, pues primero nuestra solidaridad total a todas las personas afectadas y a quienes hoy se encuentran al frente de toda esta etapa que es, digamos que una etapa crítica ante los momentos que se han presentado en esta zona de nuestro país. Estamos trabajando en el despliegue de soluciones ya puestas a disposición de las diferentes entidades requirientes a través de nuestros aliados locales, pero más allá de eso, creo que
cualquiera de estos eventos marca un ahora, un antes y un después. Si bien hoy nos atañe el ahora y el poder tener soluciones de rápido despliegue y soluciones fáciles de implementar, estamos para acompañarlos y para poner a disposición esos servicios inmediatos, pero antes juega un papel inmediato. Creo que muchas veces no somos conscientes de que las soluciones de backup son necesarias, las redes se pueden caer, la tierra se puede mover, puede haber una inundación. Entonces, siempre es importante que a nivel de entidades podamos hacer un poco más conciencia de que las contingencias son necesarias y que normalmente no nos avisan que van a suceder. En estos momentos es cuando la gente se acuerda que debía haber tenido un backup o la entidad o debía haber tenido otra. Entonces, pienso que es una gran oportunidad para pensar en eso. Y el después es, mira, va a haber una etapa ahora de reconstrucción, de despliegue de entidades donde se va a necesitar cada vez más conectividad. No tiene que ser algo que se quede, puede ser algo temporal que ayude y después de la contingencia simplemente permanezca de backup o se vaya. Pero es como esos momentos críticos donde tienes algo que funciona rápido, y sin mucha, digamos que, necesidad de construcción o despliegue de cables como pasa con la fibra. Víctor. Gracias, Alberto. Me uno, por supuesto, nuestra solidaridad pues, con todas las personas que están siendo afectadas por este terrible evento. La reacción inmediata nuestra, una vez pues entendido que esto estábamos hablando de una magnitud importante, fue habilitar a los diferentes operadores móviles con equipamiento suficiente para servir de primera línea de respuesta ante la crisis. La conectividad en estos momentos salva vidas. Uno escucha en radio el clamor de las personas y dicen, claro, mi casa, no encuentro un ser querido, pero no puedo avisar o no he podido decir que estoy bien o que estoy mal. Y eso es fundamental, poderse habilitar con la conectividad. Entonces, de ahí, nuestra primera reacción fue poner a disposición de los operadores móviles equipamiento y capacidad satelital para habilitar esa primera línea de respuesta. Como bien lo dice Gaby, posterior a que pasemos esta primera etapa de la crisis, viene un momento de restauración, viene un momento, digamos, un poquito más tranquilo y ahí también vamos a colocar al servicio no solamente de los operadores móviles, sino las diferentes entidades gubernamentales, servicios para poder restaurar la conectividad ya de una manera mucho más amplia y que permita empezar a habilitar nuevamente pues, la economía local y las comunicaciones como antes se daban, mientras que los cables que se rompieron seguramente vuelven y se unen y por supuesto vuelve toda la normalidad, ¿no? Ahora, saliéndonos un poco de la crisis y viendo en perspectiva, es importante que el país trabaje en el diseño y en el desarrollo de sistemas y soluciones para emergencias de manera temprana. Eso es fundamental. Claro, hay eventos que no son necesariamente predecibles, pero hay otros que de pronto sí, o se pueden detectar de manera rápida. Y en ese sentido, la tecnología satelital es un elemento fundamental para poder crear esas redes de alertas tempranas. Hay países que ya están trabajando en esto en la región, de los cuales podríamos tomar muy buenos ejemplos y podríamos traerlos aquí al país para precisamente empezar a blindarnos en lo más posible cuando suceden este tipo de eventos, ¿no? Después, la tecnología viene evolucionando. Nosotros como ECIES, dentro de poco, hablamos del 2027, vamos a habilitar una constelación adicional a o los tres tipos de servicios que tenemos hoy en día, y es el Direct to Device, donde va a haber la posibilidad de que personas se conecten directamente con sus dispositivos a los satélites para casos de emergencia, y ahí va a haber también necesidad de adoptar, de transformar la regulación también para que este tipo de servicios se puedan de alguna manera poner en funcionamiento en el país, y hay que hacer un trabajo importante en ese sentido. Entonces la tecnología no para, la tecnología sigue desarrollando nuevas alternativas que necesitamos estar súper alertas para poder adoptarlas y ajustar la regulación para que sean adoptables.
Bueno, y antes de dar cierre, por supuesto, también nuestra solidaridad de parte del grupo Prisa Media y de Caracol Radio con las personas que desafortunadamente han perdido a sus seres queridos, han perdido contacto con las personas a quienes ustedes aman. Y bueno, estas son las situaciones que desafortunadamente nos ponen también a hablar un poco sobre lo que podríamos llegar a hacer y podríamos llegar a construir y esas oportunidades de mejora para prever y evitar situaciones de esta magnitud o pues disminuir al menos lo que suceden en este tipo de casos. Ha sido un honor y un privilegio tenerlos a ustedes aquí hoy en este panel de conversación. Muchísimas gracias por asistir. Gracias, Gracias. Manuela. Gracias. Gracias. Gracias, Alberto.